sea, vemos el riesgo de comprar y que caiga el precio, pero no vemos el riesgo de no comprar, que el mercado siga subiendo y que digas: "Ostras, tenía que haber comprado". Bienvenidos a la comunidad de Educación Financiera, un lugar donde expertos comparten su experiencia y conocimiento para que todos podamos aprender y mejorar la gestión de nuestras finanzas y conseguir una mayor libertad financiera. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete y ayúdanos a darle difusión. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos a la comunidad de educación financiera. Hoy está con nosotros en el episodio 24 Carlos Galán, que a mí personalmente es un episodio que me hace especial ilusión, pues ya que hace varios años, cuando empezaba personalmente en mi viaje de cambio y de aprendizaje en el mundo de la educación financiera, pues recuerdo que leí tu libro, el de Independízate, Papá Estado, y que fue, pues, si no recuerdo mal, allá por el 2016 o 2017 de los primeros que leí, y me impactó especialmente ya que tenemos prácticamente la misma edad y me sirvió pues para abrirme un poco los ojos, ¿no? Y reconocer la importancia vital de planificar el futuro y realmente pues de no confiar en el sistema de pensiones o en que papá Estado cuidara de mi futuro y sobre todo pues empezar la inversión desde bien joven, ¿no? Bueno, además Carlos ha escrito otro libro llamado Libertad Inmobiliaria, que luego hablaremos de él, y es el presentador también de su podcast que lleva el mismo nombre. Y bueno, es un episodio que creo que va a aportar también mucho valor, especialmente a las personas o a los inversores que estéis buscando aumentar la libertad financiera o a las personas que quieran empezar a invertir pero que no saben cómo. Así que bueno, si eres uno de ellos también te pido que no olvides suscribirte si quieres ver contenido similar y darle like para ayudarnos a que este contenido pues, pueda llegar a más gente. Carlos, bienvenido. Pues, Alejandro, muchísimas gracias por esta presentación y muchas gracias también por invitarme. Un placer pasar un rato contigo y a ver si aportamos a tus oyentes. Gracias. Bueno, seguro que la mayoría de personas que nos escuchan ya te conocen, especialmente si les interesa este tipo de contenido, pero para los que no te conozcan, ¿quién es Carlos Galán? Pues yo me considero un apasionado de los negocios, de las inversiones, del mundo del dinero en general, porque ya desde muy pequeñito, pues me empezó a interesar todo esto muchísimo. De hecho, pues ya con 11, 12 años, pues empecé a generar mis primeros euros, que empezaba a vender, ayudaba a mis familiares, vecinos, amigos de mis padres a vender sus coches de segunda mano y yo me llevaba una comisión por eso. Y rápidamente, pues poco después, a los 15 años empecé a invertir en en acciones y a devorar todo lo que tuviera que ver con eso, pues ya sea libros, cursos. En aquella época estaba súper de moda el tema de los foros y pasaba horas en en los foros de Internet. Y bueno, pues aprendí de, yo creo que la única forma que se puede aprender, que es por experiencia y perdiendo dinero. Por suerte, pues, no me fue muy bien bueno, me fue muy bien los primeros meses que empecé a invertir en bolsa, pero poco después, pues, perdí todo y gracias a Dios, porque eso fue lo que realmente me hizo aprender y ver que había que hacer las cosas de otra forma, con una estrategia, con un plan, con diversificación, no creyéndote el más listo del mercado. Y bueno, pues todo eso llevó a que luego pues también estudiase la carrera de economía, que luego trabajase en bolsa. Pues luego empecé ya más en serio a invertir en inmuebles y llegó un punto que decidí, pues, compartir todo eso, primero con Independízate de Papá Estado, que este lo escribí cuando yo tenía 23 años, en 2015. Y bueno, luego, pues, también vino, pues, como decías, Libertad Inmobiliaria, el podcast, los cursos, YouTube y todo esto. Y Carlos, cuéntame, ¿cómo surgió el ponerte a escribir un libro, sobre todo de inversión, con tan solo 23 años? Vale. Bueno, bueno, como te decía, yo estudié economía. El último año me fui a Estados Unidos, estuve en San Diego. Cuando volví estuve trabajando en Madrid, en BBVA, en Equity Research, que es como pues, análisis de compañías cotizadas. Era mi trabajo soñado, ¿no? En aquel entonces, trabajar en, pues eso,
en la bolsa, por así decirlo. Y bueno, a mí el trabajo me gustaba mucho, pero pues quise hacer algo diferente, lo dejé, me fui a viajar por el mundo, me fui a hacer como un año sabático activo, que me gusta a mí llamar. Y para cerrar esa etapa, digamos, financiera de inversiones, yo ya había cambiado el chip y ya no creía en comprar acciones individualmente, ya no creía en la gestión activa, ya no creía en, pues eso, en que uno se pudiera creer más listo que el mercado e intentar batirlo. Y, también me daba, por otro lado, mucha rabia, pues, cuando intentaba hablar con mis amigos de la necesidad de invertir, de la importancia de empezar a invertir cuanto antes por el poder del interés compuesto, de la necesidad también de invertir porque el sistema de pensiones, pues, seguramente no es que no vaya a haber pensiones, yo creo que eso es una alarma demasiado grande que utilizan los medios, sino que simplemente, pues, oye, va a haber que cotizar durante más años, va a haber que cotizar más dinero y vas a tener una pensión menor. Entonces, eso hay que complementarlo. Entonces, no conseguí enganchar a mis amigos, lo cual, por otro lado, es lógico porque teníamos 23 años. Pero bueno, yo decía: "Joder, es que es normal que mis amigos no les interese esto porque se explica de forma muy aburrida, los libros que hay son muy técnicos, no". Entonces dije: "Bueno, pues voy a escribir, no un libro". Mi pretensión era mucho menor, que era simplemente escribir una guía en PDF, para mis amigos, para que tuvieran, oye, las nociones mínimas que tenían que tener en su vida para desenvolverse. Entonces lo escribí en ese año sabático activo que te digo, y cuando lo tuve dije: "Ostras, pues yo creo que ha quedado algo que está bien, que tiene una extensión, pues no es un libro súper largo, pero bueno, tiene una extensión suficiente". Por aquel entonces, yo seguía mucho un blog que se llama Vivir al Máximo, de Ángel Alegre, y él, pues, también te hablaba de esto, de los ingresos pasivos, de, oye, pues puedes escribir un libro, puedes tener ahí una web que la gente vaya a visitar y la monetizas con, pues, con publicidad o con afiliados. Entonces dije: "Bueno, pues venga, voy a probar, voy a subir el libro a Amazon, le voy a poner un título llamativo, una portada, y a ver qué tal funciona". Y para mi sorpresa, pues funcionó muy bien, la gente lo empezó a compartir, lo empezó a recomendar, empezó el boca a boca, me sacaron en blogs, en periódicos, y poco a poco, pues fue creciendo, y así fue. Yo recuerdo, bueno, es un libro que recomiendo a todas las personas que nos escuchen porque, como decía, es un libro muy fácil de leer donde, digamos, sales de todo lo que es el ruido de la industria financiera y de inversión, donde todo parece muy complejo y se busca siempre, pues, se habla de betas, se habla de, bueno, de cosas que a las personas que no están metidas en este mundo, pues pueden pensar, oye, a mí esto me da pereza y ya solo por esto ya cometen el error de estar fuera. Y en cambio no es un libro donde simplificas, sales de eso y vas a lo que es realmente importante, ¿no? Oye, diversifiquemos, hablamos sobre la magia del interés compuesto, inversión pasiva y a partir de aquí invierte y olvídate. Y a mí la verdad que, bueno, eso es lo que especialmente me abrió mucho los ojos, sobre todo siendo joven, ¿no? Porque, bueno, en aquellos momentos lo que tú dices, yo creo que tú eres una de las excepciones, no una de las excepciones, pero sí que es verdad que con 20, 23 años es raro estar pensando en la pensión o en el futuro, pero que es totalmente importante y fundamental y más a día de hoy. Y yo estoy de acuerdo, como tú dices, de que las pensiones no se acabarán, porque si realmente se acaban, bueno, viviríamos una guerra social prácticamente, pero sí que es verdad que, bueno, a día de hoy más que nunca te tienes que estar preparando, estés en la etapa de tu vida que estés, a poder ser cuanto antes mejor para lo que vendrá. Y lo que dice el título, mejor imposible. Independízate de papá Estado y, entre comillas, móntatelo por tu cuenta. Eso es. Sí, a ver, el título luego hay gente que lo confundía, que se pensaba que iba a hablar como más de política y que iba a criticar al Estado y todo eso. Pero no, no. Y además, o sea, y luego también he visto, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que has invertido mucho también en el sector inmobiliario, saliendo un poco de la renta variable. Y ¿qué porcentaje de tu cartera representa el sector inmobiliario versus la inversión en fondos indexados? Y también, ¿por qué empezaste a invertir en este sector? Bueno,
Cuéntame un poco también este cambio, esta evolución también hacia la parte de inversión inmobiliaria. Vale, pues más o menos, yo te diría que el 50% son inmuebles, el 35% fondos indexados y el resto es liquidez. Vamos, liquidez, pero hay una parte de colchón, pero hay una parte importante que está simplemente a la espera de la siguiente oportunidad. ¿Por qué decidí empezar en inmuebles ya más en serio? Bueno, es cierto que a mí la inversión inmobiliaria, pues desde pequeño, pues de alguna manera la viví en casa, porque yo cuando tenía 12 años falleció mi padre y él pues nos había dejado, bueno, había comprado algunos, en concreto 3 pisos y alguna plaza de garaje. Eran pisos realmente que no eran inicialmente inversiones, era pues, oye, el piso de soltero de mi padre, un piso que había comprado para que viviera mi abuela, todo así, como pisos que en principio eran para usar y que luego, pues, pues se alquilaban. Entonces, pues ahí ya desde pequeño empecé a ayudar poco a poco a mi madre, pues en la gestión de esos inmuebles que, pues, a ella tampoco le le apasionaba. Y empecé a ayudarle, pues, con todo, pues, con la gestión de los inquilinos, para enseñarlo, para hacer el contrato, para luego ayudarle a hacer la declaración de la renta, y todo esto. Pero inicialmente yo los inmuebles no los veía con muy buenos ojos. Evidentemente, pues para un chaval, el mundo de la bolsa es algo mucho más sexy, mucho más atractivo. Y yo los inmuebles los veía casi, pues eso, como un negocio, pues como muy local, muy básico, muy casi cateto, como la inversión de los tontos. Pero pero poco a poco fui cambiando el chip, pues a raíz de leer más autores americanos, pues por supuesto Kiyosaki, pero también pues toda la comunidad de Bigger Pockets, en fin, vi que si se hacían las cosas bien, o sea, si en lugar de comprar con una mentalidad de propietario para vivir tú, pues invertías con una mentalidad de inversor para generar rentabilidad y sobre todo si aprovechabas la deuda buena, ese apalancamiento, pues realmente las rentabilidades que podías conseguir eran bastante más altas que en bolsa. Entonces, bueno, yo creo que son dos inversiones que se complementan muy bien. Pues los fondos indexados es algo, oye, pasivo, súper diversificado, que, vamos, no te cuesta ni un minuto al mes. Pero bueno, es algo sólido que está ahí, que, pues eso, que con el interés compuesto al final, si inviertes durante suficientes años, pues va a darte un buen patrimonio, ¿no? Y los inmuebles, por otro lado, pues son muy distintos. Es un negocio mucho más local, donde realmente sí que puedes, así como en bolsa, yo creo que no es muy difícil, casi imposible, pues aprovechar las ineficiencias del mercado porque es algo tan eficiente o hay tanta gente al mismo tiempo mirando lo mismo que, que esos chollos, digamos, pues desaparecen muy rápidamente. Sin embargo, en inmuebles es todo lo contrario, porque es algo súper local, que el mismo inmueble, depende de cómo lo negocies, dos inversores lo pueden comprar a un precio muy distinto. En fin, que dependen las cosas mucho más de ti y por eso pues también lo vi muy, muy interesante y sobre todo por lo que te digo, porque es la única forma de usar el dinero de otros, el dinero del banco, para tus inversiones, ¿vale? Y además, como los inmuebles tienen esa recurrencia, esos ingresos muy estables todos los meses, pues te puedes permitir el apalancarte para invertir en este activo. Mm, en bolsa, pues el apalancamiento es mucho más complicado, salvo con derivados e historias. Pero es que aunque me dijeran, toma, Carlos, 100.000 euros para comprar acciones de lo que quieras o para comprar fondos indexados, pues seguramente no lo haría porque es que no tengo esa recurrencia de ingresos para ir devolviendo las cuotas. Y la volatilidad es mucho más alta. O sea, los inmuebles no me van a caer un 40% en un año, imposible.
La máxima caída que hemos tenido, incluso en la crisis anterior, pues 2008 fue un 8% y 2011 fue un 8%. O sea, esa es la máxima caída anual. Evidentemente cayó durante bastantes años, pero esa es la máxima caída anual que hemos tenido. Y además ahí, pues el banco no nos va, no nos va a pedir, oye, que el valor del inmueble ha caído, ya no, devuélveme el dinero. Mientras tú sigas pagando las cuotas, eso no va a haber problemas. Y eso es principalmente, perdona que me he ido un poco por los cerros de Úbeda. Para nada, para nada. Y no, y lo que comentas, ¿no? Que el apalancamiento, sobre todo en bolsa, es algo que, bueno, yo personalmente no recomiendo en absoluto porque es algo, bajo mi punto de vista, bastante peligroso por lo que dices, por la volatilidad. En cambio, en la inversión inmobiliaria, ¿no? Pues el apalancamiento lo que te sirve, entre comillas, es pedir prestada una deuda que la va a pagar otro, la va a pagar el inquilino, no la vas a pagar tú, siempre y cuando si se hace de manera correcta, como es tu caso. Eso es. Y y para llegar a la libertad financiera, bajo tu punto de vista, ¿qué crees que es más interesante como inversor? ¿El cash flow que te puede generar el sector inmobiliario que no tiene nada que ver con la bolsa? ¿O una inversión indexada, buscar esa bola de nieve y luego retirar ese famoso 4% o menos anual? Pues es una buena pregunta y yo te diría que todo. O sea, yo leí hace muchos años una frase que decía, el millonario promedio tiene 7 fuentes de ingresos. Y dije, ostras, qué buena frase. Que vale, yo lo que tengo que hacer es acumular fuentes de ingresos. Igual que, o coleccionar fuentes de ingresos, igual que el que colecciona cromos o el que colecciona, yo qué sé, souvenirs de los viajes o el que colecciona, pues cada uno lo que le guste. Pues dije, yo lo que tengo que hacer es esto. mm, Fuentes de ingresos más pequeñas, más grandes, más de corto plazo, más de medio plazo, más de cash flow, más de, más de patrimonio, pero esto es lo que tengo que hacer, coleccionar fuentes de ingresos. Entonces, todo, o sea, las dos valen y todo lo que se te ocurra. Yo como lo veo es, los fondos indexados son más fáciles, o sea, es abrirte una cuenta y prácticamente en 20 minutos puedes estar invirtiendo y programas la transferencia y eso va a ir solo. Es 100% pasivo. Mm, ¿Qué pasa? Que va a ser más lento y va a ser más, o sea, va a ser algo de largo plazo, y va a ser algo que vas a jugar a construir ese patrimonio, a tener al final un gran capital. Realmente son las 2 caras de la misma moneda. Una vez que tienes un capital, lo puedes convertir en cash flow y viceversa. Cuando tienes una fuente de ingresos que te genera todos los meses, también podrías venderlo y matar la vaca, ¿no? Y sacrificar la vaca y recuperar tu dinero. Los inmuebles, por otro lado, pues no es algo tan pasivo. Bajo mi punto de vista se puede hacer bastante pasivo, pero inicialmente te vas a tener que implicar pues, en esa búsqueda, en esa financiación, en esa negociación, etcétera. Tiene algo más de dificultad, no es tan simple como abrirte una cuenta. Mm, a favor, pues va a ser algo más rápido, o sea, no va a ser a tan largo plazo como los fondos indexados. Yo diría que es más de medio plazo, incluso depende de cuánto lo exprimas, puede ser de corto plazo. No va a ser cuestión de meses, pero sí que puede ser cuestión de 5 o 10 años, depende. Mm, y luego pues tienes esas dos fuentes, tienes ese cash flow y luego tienes también que estás construyendo patrimonio. Y ojo, que realmente libertad financiera se puede buscar de muchas otras formas. Yo realmente la busco, o sí, con fondos indexados, con inmuebles, pero también con negocios online, ¿vale? Los negocios online, por ejemplo, pues libros, YouTube, monetización con YouTube, cursos, afiliación, todo eso, pues es algo que te lo puede dar a más corto plazo. mm, pero claro, también estás metiendo, generalmente dinero no mucho, pero sí que estás metiendo mucho tiempo y conocimiento, ¿vale? Entonces, claro, necesitas meter tiempo y conocimiento,
es más arriesgado, o sea, no, así como los fondos, pues oye, esto más o menos sabes lo que te va a dar al año. Los inmuebles, pues si lo haces bien, el camino está bastante claro. Sin embargo, en esto de montar un negocio, pues es algo mucho más aleatorio, o más que aleatorio, difícil, arriesgado. No está tan claro el camino. Y, y bueno, pues eso, a favor, pues te puede dar la libertad financiera más rápido, te puede dar ingresos más rápido. Ujú. Yo me he quedado con esto que has comentado de coleccionar fuentes de ingresos, que me ha gustado esta manera de verlo. Y luego lo que comentas ahora, ¿no? De la rapidez de llegar a ser libre financieramente, que de hecho tú eres un ejemplo de ello. Cuéntame un poco cómo llegaste a ser financieramente libre tan joven y sobre todo también si realmente era el objetivo tuyo desde el inicio o surgió del propio camino de la inversión una vez cuanto más te ibas metiendo en ello. Sí, a ver, sin duda surgió, o sea, el objetivo estaba ahí, pero ya te digo, inicialmente, pues con el tema de los fondos indexados, pues mi proyección era o sea, a día de hoy, libre con los fondos hoy, no. Yo creo que tendría ahora como, porque sí que he ido reinvirtiendo mucho, entonces yo creo que tendría ya pues en torno al 30-35% de mi libertad ya la tendría con lo que tengo acumulado en fondos. Claro, luego vinieron los inmuebles y eso pues fue lo que lo aceleró. Y sin duda, pues también he tenido un motor importante que es, oye, gracias a compartir ese camino que tenía pues tanto con los fondos indexados como con los inmuebles, pues eso, si lo reinvierto, pues evidentemente me ha ayudado bastante. Entonces, pues ese es el camino. Yo te diría que las claves han sido los inmuebles, empezar pronto con los inmuebles y sobre todo reinvertir. Es decir, oye, pues sí, tengo lo que voy ganando de los inmuebles, lo que voy ganando de cuando trabajaba, lo que voy ganando pues de los libros, de la afiliación, de los cursos, etcétera, pues no gastármelo y decir elevar mi nivel de vida, sino reinvertirlo. Y, Carlos, ¿cómo alguien con ingresos, digamos, no muy elevados, pues puede usar ese apalancamiento bancario pues, para invertir en inmobiliaria? Porque tú siempre cuentas, ¿no? De que, si no recuerdo mal, creo que incluso has podido comprar alguna propiedad prácticamente sin poner dinero de tu bolsillo. Em, ¿Cómo se lo puedes transmitir a alguien? Porque, claro, tenemos siempre esa mentalidad, ¿no? De que, ostras, yo esto de la inversión no va para mí, pues porque no puedo tener grandes ahorros a final de cada mes o, bueno, ¿cómo se puede usar ese tipo de apalancamiento? Vale. Bueno, a ver, yo creo que hay que entender dos cosas. Uno, los inmuebles que yo compro y en los que me enfoco, tenemos que olvidarnos del inmueble donde a ti te gustaría vivir, que te gusta, que es muy, o sea, que te entra por los ojos, y nos tenemos que olvidar de esos inmuebles que, vamos a poner una media, pues pueden costar, no sé, ciento, más de 150, 200.000 euros, depende de la ciudad donde estés, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que una vivienda donde a ti te gusta vivir, de media en España, pues pueden ser eso, 150, 200.000 euros. O sea, evidentemente ese no es el tipo de inmueble en el que yo invierto. El tipo de inmueble en el que yo invierto, pues estamos hablando que en mi caso, en Zaragoza, que es una ciudad media de España, pues son unos 60.000 euros, números redondos. 50, 60.000 euros, también depende del momento en el que lo haya comprado. Y que en una ciudad más grande como Madrid, Barcelona, pues ahora en 2023, pues seguramente está en unos 90, 100.000 euros. Y ojo, en ciudades más pequeñas tipo Albacete, Ávila, no sé, Palencia o incluso en pueblos, pues podemos estar hablando de inmuebles de 30, 40.000 euros. Mm, entonces eso en primer lugar, que los inmuebles son de importe más bajo, por lo tanto, la
la entrada que haya que dar, si es que hay que darla, pues es más baja. Eso en primer lugar. Y luego, a ver, has comentado ahí, bueno, con ingresos, cómo hacer esto con ingresos bajos o con ingresos no muy elevados. Aquí hay que distinguir una cosa. Una cosa son los ahorros que tengas y otros los ingresos. O sea, el banco le va a interesar bastante más. O sea, una cosa es que tengas pocos ahorros, pero otra cosa es que tengas ingresos bajos. O sea, o incluso si no tienes ingresos. El banco, pues para empezar, si no tienes ingresos o si ganas menos de 1.000 euros al mes, no te va a financiar. Eh, pero incluso, o sea, hay casos de gente que, oye, que tiene dinero, que tiene patrimonio, que tiene, pues eso, que incluso tiene el ahorro para comprar la vivienda directamente, pero como no tiene ingresos, por lo que sea, pues el banco no le va a financiar. Mm, para el banco es mejor una situación de no tengo ahorros o tengo pocos ahorros, pero oye, tengo unos ingresos, pues evidentemente cuanto más estables, cuanto, o sea, si es un contrato indefinido, mucho mejor. Si tienes una vida laboral de unos años, mucho mejor. Y hombre, yo te diría que para hacer esto tienes que tener unos ingresos de, oye, a partir de 1.500 euros, 1.500, 2.000 euros. Em, Ahí ya empezamos a hablar de que es posible. Si no, yo lo veo, o sea, ¿se puede hacer? Pues seguro. Yo no lo recomiendo. Claro, claro. Sí, porque te metes también en bastante riesgo. Bueno, y lo que puedes hacer si no es buscar, como comentábamos, otras fuentes de ingresos para aumentar tus ingresos recurrentes. Claro. A ver, el tema de los ahorros, yo recomendaría, aunque se puede hacer con menos, incluso sin ahorros, pero aquí hay que ver cada caso por separado. O sea, no podemos, tampoco quiero dar decir, oye, se puede hacer sí o sí. No, hay que ver, pues eso, caso por caso, qué armas puedes usar de cara al banco. No es lo mismo alguien que, pues eso, no es lo mismo alguien que gane 1.000 euros, que ya hemos dicho que muy complicado, que alguien que diga, no, pues mira, yo gano 3.500, estoy en una multinacional y pues puedo usar eso de cara al banco, o soy funcionario y puedo usar eso de cara al banco para que me financie más. O no es lo mismo alguien que me diga, no, yo no he invertido nunca en nada, tengo 0 euros en la cuenta, que alguien que diga, no, mira, pues yo he ido invirtiendo y tengo 50.000 euros en fondos de inversión. Entonces puedo usar eso, ignorarlo, que el banco también me dé un pequeño préstamo para esto, que lo complemento con la hipoteca. O alguien que diga, no, mira, es que yo tengo mi vivienda que está pagada a la mitad y puedo ampliar la hipoteca en 50.000 euros y con eso comprar otro inmueble. Claro, es que hay que ver prácticamente caso por caso para ver qué armas tienes y puedes usar. Y en algunos casos las podrás usar, en otros casos no, porque no tienes la situación. Así que eso. ¿Y qué pueden encontrar las personas, sin hacer mucho spoiler, en tu libro, el de Libertad Inmobiliaria? Pues bueno, en Libertad Inmobiliaria lo que cuento es, pues como el nombre indica, cómo conseguir la libertad financiera gracias a la inversión inmobiliaria y en concreto, pues en esta modalidad de comprar para alquilar pisos económicos, esos pisos donde a ti no te, donde tú no vivirías seguramente, que suelen ser pisos, pues por supuesto sin ascensor, pues un segundo, tercero, cuarto sin ascensor, pequeños, de unos 60 metros, con dos, tres dormitorios en zonas, en barrios trabajadores, barrios de los de toda la vida, y en fincas, en edificios que son humildes, pero no son problemáticos. Y todo esto usando, pues, lo que hablamos de la deuda buena, de ese apalancamiento para que las viviendas se vayan pagando solas con el dinero de los inquilinos e ir construyendo, pues, poco a poco ese cash flow mensual y al mismo tiempo, pues, ese patrimonio que, como digo, pues, al final la vivienda será nuestra habiendo puesto, pues, relativamente poco dinero de nuestro bolsillo. Y ese es el libro
Y bueno, eso realmente es todo el proyecto de Libertad Inmobiliaria, tanto del podcast como del canal de YouTube, como luego los cursos de tanto gratuitos como de pago que hacemos. Y esa es la filosofía, es un poco el modelo de Padre Rico, Padre Pobre o de Kiyosaki, que a mí cuando lo leí pues me encantó la idea, pero luego lo intentaba aplicar en España y no es tan simple, hay que adaptar muchas cosas. Entonces, pues eso yo lo hice y luego, pues, como hice también con Independízate, primero lo hago y luego, pues, la gente casi me lo pide y lo explico. ¿Y cuál es el perfil de personas que invierten siguiendo tu método y que atienden a los cursos? El perfil promedio, digamos, o para quién va dirigido. Pues, a ver, realmente, hemos tenido de todo. O sea, en cuanto a edad, pues, el más joven 21 años, el mayor 72. En cuanto a dónde están, pues, por toda España, incluso tenemos también mucho expatriado, mucho, pues, o sea, extranjeros, alguno hemos tenido de Latinoamérica, pero es raro de momento. Pero expatriados también, pues en todas las ediciones hay un 10% perfectamente, 10-15% de gente, pues oye, que son españoles, pero que están en Colombia, en Arabia, en Suiza, en Alemania, en Reino Unido, en 1000 sitios, pero que oye, pues tienen ingresos medio altos, quieren invertir en España y su idea es volver tarde o temprano y, y se meten. A ver, el perfil promedio por hacer, pues yo te diría que es entre, entre 30 y 45 años, pues algo así. Mm, eh, es gente que tiene unos ingresos medio altos, pues no sé, unos ingresos de unos 40.000 euros brutos al año, 35-40.000 euros brutos de media, que le interesa, bueno, sí, que le interesa algo la inversión, pero generalmente no se han lanzado todavía a comprar su primer inmueble, hay alguno que sí, pero que pues le ven el sentido y quieren hacerlo bien. Dicen, oye, aquí estamos hablando, aunque sean pisos relativamente económicos, pero estamos hablando de invertir, pues eso, de media 60 y algo mil euros, y que, jolín, que cada detalle aquí cuenta porque son importes altos. Entonces, dicen, quiero hacerlo bien y quiero también sentirme pues acompañado también de la comunidad. O sea, sobre todo, yo hago mucho hincapié en esto, en, en sí, la teoría, por supuesto, la práctica imprescindible. O sea, trato de que el curso sea muy práctico, que haya muchos deberes, mucho aplicar y luego que haya comunidad, porque me parece clave el verte rodeado, el ver que otros lo están haciendo, el poder preguntar, pues eso, que gente normal y gente que casi, yo creo que a veces se genera el efecto de, oye, si este compañero que es igual o más tonto que yo, lo ha hecho, pues, y lo ha hecho con menos dinero, con una situación peor, que además tiene 2 niños y yo no tengo, y fíjate que lo ha hecho. Y además tiene 10 años más que yo, pues joder, si este lo ha hecho, yo también lo tengo que hacer. Y eso me parece, pues, muy potente. Claro, es que cuando lo ves, digamos, desde fuera, ¿no? O no estás metido en este mundo, a veces puedes pensar que, oye, esto es algo solamente reservado para personas que sean expertas y con un bagaje ya de 10 años trabajando en este sector y que lo conocen todo. Y, bueno, tú les das, digamos, un método mucho más estructurado, donde si sigues todos los pasos, haces el ABC, digamos, está al alcance de todos. Y eso es Sí, lo que les permite, ¿no? Pues crear esta comunidad y poderlo ver con sus propios ojos de que, oye, pues que fulanito lo hace y es una persona con una situación familiar similar a la mía, pues si él lo hace, desde luego que yo también puedo. sí, esa es la idea. Simplificar y de alguna manera democratizar la inversión inmobiliaria. Que no sea solo para, oye, el que puede pagarlo directamente sin financiación y el que va a pisos
pues en el barrio de Salamanca, en Madrid, sino que, oye, que esto realmente, a ver, no sé si lo puede hacer cualquiera, porque lo que hemos dicho, o sea, tienes que tener cierta estabilidad, ciertos ingresos, pero a partir de ahí, alguien con un salario medio, mm, evidentemente no está exento de esfuerzo, no está exento de sacrificios, ¿eh? O sea, eso tampoco es, ya lo he dicho antes, esto no es abrirte una cuenta en 20 minutos en un broker o en un robo-advisor y empezar a invertir en fondos indexados. Esto requiere que, pues eso, dedicar tiempo, seguramente cambiar mentalidad, cambiar creencias, y bueno, y atreverte también a dar el paso, renunciar muchas veces a ese ruido mental o a esas excusas y decir: "Oye, esto lo voy a hacer". Ujú. Y también, bueno, lo que decías, ¿no? Con respecto a la mentalidad, que hay muchas veces que nos pensamos que, oye, invertir en inmobiliaria solamente está reservado a personas con muchísimo dinero, porque lo que es rentable es invertir en lo que dices, en Barcelona, en Madrid, en Salamanca, o en las grandes ciudades. Y justamente yo creo que es totalmente lo contrario. Donde están las buenas oportunidades es en las ciudades más pequeñas o ciudades medianas o incluso pueblos. No nos olvidemos que todo el mundo necesita un techo en su cabeza y hay a veces que tenemos que hacer ese cambio de mentalidad, ¿no? Y de distanciarnos de igual de ideas preconcebidas simplemente por desconocimiento, por lo que te hayan dicho en tu familia o tu padre o tu tío el que lo comenta todo y el que lo sabe todo. Sí, a ver, bueno, a ver, lo que dices de ciudades grandes y tal, no, a ver, en Madrid, en Barcelona también hay. Lo único que no en el centro de las ciudades, te vas a ir a la periferia o incluso al área metropolitana, que vamos, perfectamente. Entonces, oportunidades hay en todos los sitios, o sea, en todas las ciudades. Luego, pues te convendrá más una u otra. Y luego lo otro que dices de esos prejuicios, sin duda, o sea, lo cuento también en el libro, que claro, el problema que tenemos con la inversión inmobiliaria, o sea, la bolsa, pues bueno, sí, también hay un poco eso que todo el mundo parece que sabe, pero yo creo que menos. En inmuebles, como todo el mundo, pues vive en una casa, por suerte, pues todo el mundo, se siente con conocimiento como para opinar de, pues, esa casa no merece la pena, eso ahí te vas a arruinar, esa casa es una mierda, o esa casa no sé cuántos, o esa zona no sé qué, y lo ven desde su punto de vista. Todo el mundo se siente con, pues eso, con derecho a opinar. El problema es ese, que casi nadie ha invertido. Entonces, es muy importante que por supuesto que nos podemos dejar aconsejar o guiar, pero, mm, o sea, yo no acepto consejos de alguien o sea, yo acepto consejos de cualquiera, me da igual cuál sea pues, su posición, el dinero que tenga, sus conocimientos. Ahora bien, que tenga experiencia. O sea, yo siempre, cuando alguien me dice algo, pues le digo: "Vale". O sea, si me dice: "Esa zona te vas a arruinar", no sé qué, directamente: "Oye, has invertido, vale, gracias por el consejo, pero ¿qué te ha pasado para recomendarme esto? ¿Es que has invertido y te ha ido mal y te han ocupado el piso o te han?". Dice: "No, si yo no he invertido nunca, eso no se me ocurriría jamás". Y yo: "Vale, pues ya está, de este no me puedo, o sea, me dejaré aconsejar de otra cosa en la que tenga experiencia. Si corre maratones y yo quiero correr una maratón, pues le preguntaré, pero si quiero invertir y no he invertido nunca, pues no, no lo voy a preguntar". O sea, y Carlos, también una pregunta un poco más abierta y no tan relacionada específicamente con la inversión, que, bueno, me gustaría conocer tu opinión también, que es el por qué crees que en nuestra sociedad hay una falta tan grande de educación financiera. Porque lo que comentábamos antes, ¿no? Tú, por ejemplo, pues empezaste desde prácticamente niño a interesarte por este mundo de la inversión, pero yo en mi caso, por ejemplo, soy el caso opuesto. En mi casa nunca se habló de nada de esto, yo lo desconocía, yo seguí el camino pues estandarizado, ¿no? De ir al colegio, luego estudiar la carrera, y cuando empecé a trabajar pues no tenía ni idea de cómo gestionar
el dinero. Pues creo que la gran mayoría de personas lamentablemente se encuentran en una situación similar a la mía y creo realmente que es algo preocupante en nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué crees tú que pasa esto, que hay esta gran Sí. falta de educación financiera? Guay, pues buena pregunta, Alejandro. A ver, hay un mensaje por ahí que dice que esto, pues, es porque a los gobiernos, pues, no les interesa que la gente sepa de finanzas, porque, bueno, porque jugaría en su contra, o que los ricos no quieren que los pobres sepan de educación financiera porque se les acabaría el chollo. Yo sinceramente pienso que no es por ninguna de estas 2 razones. O sea, creo que eso, no sé, son más bien paranoias. Y creo que la explicación es bastante más, no sé, bastante más aburrida o bastante más simple, y es simplemente, pues, que es algo complicado y que, bueno, que cambiar un poco el rumbo de la educación y esas prioridades del sistema educativo, pues no es simple, pero creo que hay carencias no solo en este tema de educación financiera, sino que hay muchas otras carencias, oye, de que te cuenten los colegios, pues temas de nutrición, de deporte, yo qué sé, unas nociones de desarrollo personal, de cómo buscar lo que a ti te gusta en la vida, de mil cosas, oye, unas nociones para desenvolverte emocionalmente en tu vida. O sea, creo que no es solo la educación financiera, creo que son muchas cosas, y no creo que sea ni un complot, ni simplemente, oye, pues se van dando así las cosas, no es la prioridad, y ya está. Y es difícil cambiar, pues, una inercia de un buque enorme, un transatlántico, que cada decisión, pues, cuesta mucho. No creo que sea porque no interese, sinceramente. Mm. Y luego tal vez igual, ¿no? Que las personas pecamos un poco a veces de dejadez, ¿no? De lo que comentábamos antes. Pues en mi casa nunca se ha hablado de inversión o de finanzas. El dinero era, digamos, algo tabú, algo prohibido, incluso algo de mala educación. Y entonces, pues tú creces con eso en tu cabeza y lo dejas, ¿no? Y igual esto también tiene un poco de trasfondo en la sociedad de que, bueno, se ha dejado aparcado siempre ahí y o tú naces o te crías en un entorno con una serie de conocimientos y a partir de aquí tiras para adelante y nunca te paras, ¿no? A analizar y a pensar qué pasa y qué es lo que quiero cambiar y el por qué una cosa es así y bueno. Sí, sí, desde luego. Yo creo que eso tiene mucho. Le veo más la explicación por esa parte. Yo creo que esto es algo que se tiene que transmitir, o donde se transmite principalmente es en las familias, desde luego. Entonces, sí, si como sociedad también tenemos esa mentalidad, que yo creo que cada vez menos, pues eso de que el dinero es algo tabú, incluso que el dinero es malo, o que el que tiene dinero es porque se ha aprovechado de alguien, o porque ha hecho algo ilegal, pues sí, evidentemente eso juega en contra. Yo creo que, sinceramente, cada vez menos, o quiero pensar, pero bueno, es que eso tarda generaciones en cambiar. Carlos, ya para terminar, como última pregunta, hablemos un poco de futuro, de lo que viene ahora por delante. Ya sé que, bueno, es un poco sacar la bola de cristal, pero también me gustaría ver si te quieres mojar un poco, que es dentro del sector inmobiliario todo lo que estamos viendo con la subida de tipos por parte de los bancos centrales en los últimos meses y, bueno, y los próximos meses que se ve que se va a mantener por ahí, aunque bueno, ahora estamos viendo la afectación que está repercutiendo al sector bancario. ¿Tú qué crees? ¿Crees que ahora es buen momento para la inversión inmobiliaria o crees que es mejor esperar a que se enfríe un poco el mercado y aprovechar oportunidades más adelante? ¿O crees, por el contrario, que las oportunidades siempre están ahí si se aplica el método correctamente? ¿Cuál es tu punto de vista con esto? Vale. Bueno, lo primero, no me gusta nada jugar a ser gurú y tratar de predecir al mercado, porque, bueno, ya hace mucho tiempo de los tiempos de la bolsa,
que dije que no iba a intentar predecir nunca más nada porque era muy malo, y porque al final eso me hacía invertir peor y sobre todo me generaba un estrés brutal. Y con el mercado inmobiliario, pues algo parecido. O sea, yo, a ver, si alguien me dice, voy a comprar mi vivienda de 500.000 euros, o voy a hacer mi única inversión inmobiliaria de toda mi vida, pues hombre, en ese caso a lo mejor sí que tiene importancia ese timing de cuándo hacerlo. Pero en mi caso, que yo lo que busco es ir haciendo inversiones, pues, continuamente, cada año, sinceramente, y que creo que tiene más sentido el decir: "Oye, pues voy comprando, no sé, un piso, 2 pisos al año, un piso cada 2 años, un piso cada 3 años", que además son relativamente, económicos, pues creo que ahí tiene menos sentido el intentar acertar con el momento, que por otro lado me parece muy complicado, ¿no? Entonces, mm, más que decirte lo que va a pasar, que no tengo ni idea, te digo lo que yo voy a hacer, que yo creo que es lo que más sentido tiene. O sea, lo que más sentido tiene explicar mm, sí, para que entiendas mi punto de vista. Yo voy a seguir comprando, pues, en 2022 compré, en 2023 compraré, en 2024 compraré, porque, por un lado, no sé lo que va a pasar, y a lo mejor también pensaba en 2022: "Ostras, pues esto, va a caer el mercado". Pues, pum, 7% subió, y los alquileres siguieron subiendo. Y de momento el mercado sigue subiendo, o sea, entonces, mm, me parece, o sea, vemos el riesgo de comprar y que caiga el precio, pero no vemos el riesgo de no comprar, que el mercado siga subiendo y que digas: "Ostras, tenía que haber comprado". Mira, yo la frase que más me dicen es: "Ostras, Carlos, ojalá hubiera comprado ese piso hace 1 año, hace 3 años, hace 4 años, que en su día me pareció carísimo y jolín, si lo hubiera comprado, ahora ha subido no sé cuánto, el alquiler ha subido no sé cuánto, ya habría pagado una parte al banco, ya me habría generado no sé cuánto de cash flow", en fin. Entonces, para mí es mayor el riesgo de no hacer que de hacer, porque también en el caso de los inmuebles, si hago, es decir, si invierto, o sea, invierto a 1 de enero de 2023, no sé lo que va a pasar con el precio de la vivienda, pero ponte que, oye, efectivamente cae, pero cae un 4%, por ejemplo, que ya sería una caída más o menos considerable para la historia del mercado inmobiliario. Pero es que con el alquiler gano un 8. Entonces, a 31 de diciembre, sí, me ha caído un 4% el valor del inmueble, pero ya le he recuperado un 8, o sea, al final estoy en más 4 con el alquiler. Entonces, por todo eso, yo sigo comprando. Y luego también está que dices, bueno, es que los tipos, es que no sé cuántos, es que la inflación, es que no sé. Bueno, tú conoces la situación de ahora y conoces tu situación de ahora. Tú sabes ahora que, oye, tienes unos ingresos de tanto, que tu situación familiar, personal, laboral, lo que sea, es esta. Pero no sabes cómo va a ser dentro de 2 años. Puede ser mejor o peor. O sea, si los tipos de interés ahora te parecen caros, bueno, es que a lo mejor dentro de 1 año, dentro de 2 años son más caros. Entonces, yo te diría, si te dan los números ahora, yo cojo esas oportunidades. También porque, mm, lo comentábamos antes, lo de coleccionar fuentes de ingresos. Oye, este inmueble, pues, mejor o peor, si te salen los números y te da dinero todos los meses, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, si viene un momento malo, una crisis, que me puedan bajar el sueldo, oye, pues para mí ya es bueno. Si esto me da más o menos dinero, pero ya, oye, pone dinero en mi bolsillo todos los meses. Para mí esa situación es mejor que no tenerlo. Entonces, por todo eso, sigo comprando. No sé lo que va a pasar, pero para mí tiene sentido seguir comprando. Evidentemente, haciendo los números, sin hacer locuras, que tenga sentido la inversión.
Claro, yo creo que aquí, ¿no? La mayoría de personas cuando piensan en este tipo de inversión se olvida que al final tú lo que buscas es generar una fuente de cash flow recurrente por muchos, muchos, muchos años en el futuro. Entonces, entre comillas, a ti te da igual si el mercado, si el valor de tus pisos baja en un 5%, porque primero que sabes que a largo plazo eso se revertirá. Y segundo, porque tú no inviertes para comprar un piso hoy y venderlo el año que viene, sino para que te vaya Correcto. generando cash flow. Eso es, eso es. Claro, yo ahí te robo una frase de tu libro que es el mejor día para invertir era ayer y hoy es el segundo mejor día para hacerlo, ¿no? Pues Eso es. que creo que es muy importante que todos tengamos en mente y también este punto que acabas de comentar importantísimo es si ahora con la situación actual los números te salen, sin duda hay que tirarse a la piscina porque si no será cuanto más tardes peor y llegarás tarde. Tal cual, Alejandro. El tema es que los astros nunca se alinean. O sea, siempre va a haber algo. O sea, si no es. El año pasado era la inflación. Antes era que, claro, que, ostras, ¿qué va a pasar con el tema del COVID? Esto va a cambiar todo. La gente va a cambiar el modelo de vivienda. La gente se va a ir a vivir a los pueblos. ¿Qué va a pasar? Cuando no era eso, es que la crisis de no sé qué. Cuando ahora los tipos de interés, luego a ver si va a caer el precio, cuando esté cayendo el precio, a ver si va a caer más, cuando no, pues la regulación de los alquileres, ¿qué va a pasar? O sea, siempre va a haber incertidumbre, es que si no, no, es que eso es algo normal. Entonces, que se alinee todo y que los precios sean bajos, que los alquileres sean altos, que los tipos de interés sean bajos, que no haya ninguna duda de que hay estabilidad y que, o sea, eso no va a pasar nunca. Entonces, si esperas eso, nunca invertirás. Yo, bueno, Carlos, te agradezco mucho que hayas participado en este episodio. A mí se me ha hecho muy corto. Espero que en un futuro podamos volver a repetirlo. Y te agradezco también pues, que hayas compartido pues, con nuestra comunidad todas tus experiencias y conocimientos y sobre todo también pues, por ayudar a transmitir desde hace ya muchísimos años pues, la importancia de la inversión en nuestras vidas y sobre todo pues, ayudar a las personas a aumentar o a conseguir su libertad financiera. Genial, Alejandro, pues un placer pasar este rato contigo. También me lo he pasado muy bien, se me ha pasado súper rápido. Así que nada, encantado y felicidades también por tu podcast y por tu proyecto. Mucho ánimo y mucha suerte. Muchas gracias. Y a los que nos escucháis dejaremos en la descripción todos los datos de contacto de Carlos, el link a su página web y sus libros que, insisto, os animo a todos a leerlos. Nos vemos en el próximo episodio. Las ideas, conceptos y opiniones compartidas no representan asesoramiento financiero alguno. En caso de necesitarlo, se debe acudir siempre a un profesional certificado.